Yo lo dividí así como que en tres bloques. Creo que uno lleva a otro o puede llevar a otro, ¿no? Y una primera cuestión, pues como ven es esta, ¿no? Hablando, por ejemplo, de nuestro país, pues ¿qué sucede, no? Que con las personas que enseñan matemáticas. ¿Quién enseña matemáticas? Sobre todo si hablamos de los niveles medio superior y superior, porque ahorita como lo comentaremos, pues sabemos que en el nivel básico, ¿verdad? De alguna manera ha estado esto más planificado, por decirlo así, o más cubierto, ¿no? Por, pues, los profesores de carrera, ¿no? Los profesores de carrera, que, bueno, ustedes saben que durante muchos años fueron las normales, ¿no? Las normales las que, pues, soportaron, digamos, la matrícula mayor con referencia precisamente a los profesionales que se formaban para atender a nuestra niñez, ¿no? Lo que es la educación básica. Pero la pregunta aquí es que, ¿qué sucede en el llamado MS, ¿no? La educación media superior, y en las IES, ¿no? Las instituciones de educación superior. Y luego esa preguntita, pues, de repente dije, pues nos lleva a esta otra, ¿no? Por ejemplo, ¿qué requisitos se requerirían para enseñar matemáticas, ¿no? Y en caso concreto, bueno, a mí me llama más la atención por lo que yo he trabajado, ahorita se los platico, pues, las instituciones de educación superior, pero la MS también, ¿no? El antecedente directo, ¿no? Y bueno, igual y nos lleva a una tercera preguntita, ¿no? ¿Qué tipo de conocimientos debiera, que esta palabra hay que manejarla con un poco de cuidado, ¿no? Porque a veces, ¿no? Los imperativos, pero bueno, debiera poseer el profesor de matemáticas, o pudiera tener, ¿no? O sería conveniente, como ven, igual y sería una mejor palabra, ¿no? Para referirse a esta última pregunta. Bueno, entonces, quiero centrarme en estas tres preguntas. Y si nosotros pensamos de repente en la primera, ¿no? ¿Quién enseña matemáticas? En el caso que mencionábamos, ¿no? Lo que es la educación media superior y lo que son ya las instituciones de educación superior. Claro, aquí hay que hacer un pequeño paréntesis y ahorita ustedes me lo podrán decir con mayor exactitud porque ustedes precisamente están estudiando una licenciatura, es punto y aparte, no es sui generis porque es una licenciatura en matemáticas, ¿no? Pero bueno, tratando de contestar esta pregunta, fíjense, ¿qué pasa en nuestro país, no? En el caso de los bachilleratos, en el caso de las diferentes instituciones de educación superior, y no abocándome, obviamente, al contexto, por ejemplo, el que es de ustedes, el que es propio de ustedes, del tipo de licenciatura que ustedes están estudiando, pues es este, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Son matemáticos? O en su mayoría son egresados de diversas carreras, ¿no? Licenciaturas e ingenierías. Pues sucede que efectivamente, ¿no? Creo que ustedes, si alguna vez han leído alguna estadística, alguna noticia, pues han leído esto, ¿no? Saben que, por ejemplo, en el caso de la educación superior, en general, hablo en general, ¿no? La mayoría de los, pues, que imparten clases de matemáticas, o son licenciados o son ingenieros, ¿no? En alguna de diferentes especialidades, tan solo piensen, ¿no? Cuántas ingenierías tan distintas no existen, ¿no? Sin embargo, bueno, y solamente así como un dato pequeñito, y para hacer un poquito de contraste, un poquito de mover a la reflexión, vean en la parte de abajo, ahí vemos un mapita, Costa Rica, un país centroamericano, ¿no? De pequeño territorio, de menos habitantes, ¿no? Quizás, bueno, que por cierto, a lo mejor ustedes saben esa referencia, es un país que dentro del contexto centroamericano, pues tiene un mayor nivel de desarrollo que sus vecinos, ¿no? Así dejémoslo, ¿no? O sea, es un país en vías de desarrollo también, pero con un nivel de desarrollo un poquito mayor que sus vecinos inmediatos, ¿no? Que ahí se ven en el mapita. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ahí, a manera nada más como de punto comparativo, ¿no? Ahí sí existe propiamente, no digo que en México no haya cosas similares, ojo, pero sí hay allá, a nivel del país, a nivel de Costa Rica, digamos, más énfasis en haber creado en licenciaturas ex profeso para la enseñanza en esos niveles, que no dejan de tener sus, pues, como decimos por acá, sus asegúnes, ¿no? Pero bueno, ahí está el dato nada más para la reflexión. Y bueno, entonces, a partir de eso, de esa pequeña introducción, pues yo les quiero compartir entonces un poquito mi experiencia, ¿no? Es decir, por ejemplo, y atendiendo a esta misma pregunta, la primera, ¿no? Que era esto de quién enseña matemáticas, ¿no? Y bueno, mi experiencia en mi persona, yo se los comenté ahorita al inicio, yo estudié ingeniería bioquímica en la Ciudad de México, allá pues hace algunos añitos tuve la oportunidad, y entonces resulta que, por ejemplo, yo trabajé un tiempo específicamente en métodos de tratamiento de aguas, tuve un tiempo por allá en México, pero luego
por azares del destino y algunas cuestiones, porque hay que decirlo, ¿no? Cuando uno está joven, que de repente te encuentras, de repente te desencuentras y dices, ¿para dónde? ¿Para dónde voy, no? Esa es una pregunta que, bueno, muchas veces nos hacemos, unos más temprano que otros, ¿no? Quizás, algunos quizás más tardíamente, pero finalmente arribamos todos a ese tipo de dudas, ¿no? De repente los momentos, como dicen, existenciales, ¿no? Bueno, en algún momento yo empiezo también a ejercer la docencia, pero por mi perfil, pues primero yo enseñaba exclusivamente química, ¿no? Y por cierto, mis inicios fueron en el nivel bachillerato. Pero pues, recuerdo que de repente me dice, pues así ocurrió, ¿no? De esa manera ocurrió, me dice, oye, me dice mi jefa que en ese entonces, oye, Agustín, tú, a mí se me hace que, no, yo te voy a poner, a ver, ¿cómo es para las matemáticas? Le digo, no, pues póngame a prueba, ¿no? Pero ya, no, pues a ver, le estoy hablando, pues obviamente de matemáticas de bachillerato, ¿no? Y bueno, me di mi primer curso, luego me asignó un segundo curso. De repente ya no me quería dar entonces me sucedió eso, ¿no? Que mi jefa ya no me quería dar químicas. Me dijo, no, bueno, me dijo ella, no es que no te las quiera dar, es que no, como que yo digo, en aquel entonces, ¿verdad? Ese fue su punto de vista de ella. Y en ese momento a ella le pareció que según yo me desempeñaba mejor. Bueno, según ella, ¿no? Más bien había que ver si no contribuía a echar a perder algunas generaciones, ¿verdad? Como uno dice luego de docente. Bueno, espero que no haya sido el caso. Pero sucedió así de esa manera, como les platico. Y entonces ya no me daba, ya no me quería dar química. Yo dije, sí, bueno. Pero yo me sentía, pues, no sé, les voy a confesar que no sé, hubo un cambio, pero yo no sentí una incomodidad, ni mucho menos. Me sentí cómodo también, ¿no? Claro, empezó a pasar el tiempo, empezó a pasar el tiempo. Después yo tuve la oportunidad de estudiar un posgrado. Bueno, y yo también traía la inquietud de un posgrado, pero en aquel entonces yo decía, bueno, ¿pero cuál? ¿No? Y no sabía realmente. Y bueno, sucedió que gracias a una serie de eventos, pues estudio la maestría en ciencias en matemáticas en la Autónoma del Estado de Hidalgo, ¿no? Y la verdad es que eso junto con la experiencia esa que les digo, pues de haber cambiado de alguna manera, pues empezó como a plantearme preguntas, ¿no? Yo empecé a vislumbrar pues que había muchas cosas, como siempre, ¿no? Y hasta la fecha, ¿no? Que uno sigue sin saber, porque recuerden que ese es un camino muy largo, ¿no? Y uno siempre va aprendiendo más cosas, supuestamente, bueno, no supuestamente, intenta uno hacerlo, pero resulta que también vas descubriendo pues todas tus, con más, o te haces más consciente al menos, ¿no? De todas tus deficiencias y de todo lo que te falta, ¿no? Por lo que todo no conoces, ¿no? Y bueno, llegó un momento también, ¿no? Laboralmente hablando, que bueno, hubo un tránsito mío hacia la educación superior, ¿no? Bueno, dejo en aquel entonces el nivel medio superior. Y conste, no estamos diciendo que es malo, bueno, mejor, peor, no. Simplemente, bueno, se dio de esa manera, ¿no? No, yo no califico eso porque imagínense que con con la experiencia que he podido adquirir, lo que he podido estudiar y que yo ahorita en esta etapa de mi vida dijera es que esto es bueno, esto es malo, o no doy en media superior. No, no se trata de eso, no es diferente. Ahorita lo platicamos un momento más si quieren. Pero bueno, así sucedió. Y entonces, pues entonces ahí está, ¿no? Ante esa pregunta de quién enseña matemáticas en los niveles medio superior y superior, que yo les compartí primero unos pequeños datitos y luego les compartí pues parte de lo que fue mi propia visión, ¿no? Porque fue mi propia experiencia o basado en mi propia experiencia. Bueno, pues entonces, como pueden darse cuenta, en la enseñanza de las matemáticas hay profesionales de diversa índole y sobre todo si hablamos de media superior y superior, ¿no? Ya no es como en la educación básica donde mencionábamos, ya de alguna manera ese objetivo, bueno, se cubrió de tiempo atrás. Bueno, hay su problemática, ¿no? Pero no es tema de esta charla. Hay sus problemáticas en la educación básica, en la educación normalista, todos ustedes quizás lo han visto hasta en las noticias, ¿no? Y hay situaciones ahí, desde luego, pero me quiero centrar en esta parte, ¿no? Y bueno, entonces de repente uno arriba a esta segunda pregunta. Y eso que les digo también en cierta forma a mí me sucedió en forma cronológica. Es decir, de repente yo me enfrenté con que, eh, eh, bueno, con dos situaciones. Una, que cuando yo ya estaba trabajando, dando matemáticas, de repente pues empecé o más bien la institución donde yo laboraba en ese entonces, pues empezó a trabajar mucho como muchas de media superior, ¿no? En lo que es la formación, ¿no? De los profesores, la capacitación, esos cursos que a los docentes normalmente nos dan, sobre todo en los periodos inter, ¿no? Cuando termina un ciclo o un semestre. Pues, y son así que son cursos de, ¿cómo se dice esto?
de sopetón, no es de a fuerzas, no es, como dicen ellos, obligatoriamente a fuerzas, ¿no? Y bueno, yo de todas maneras en aquel entonces pensaba, claro, pero yo les encontraba la utilidad, la necesidad, y yo mismo decía, bueno, es que me hace falta, ¿no? Esto, diferentes cursos. Aunque yo también empecé a notar que no había de repente una organización en esos cursos, o una línea para que me vayan entendiendo, hacia dónde, ¿no? O sea, sí, la formación, sí, la preparación, que nos dicen, todo el tiempo nos están machacando eso, ¿no? Hasta lo oímos, es algo del lenguaje común, ¿no? Las noticias, ¿no? Por ejemplo, en sí, ¿no? Hay muchas problemáticas alrededor de eso. Pero yo sí me preguntaba, bueno, pero ¿hacia dónde la formación? Entonces, pues de repente, miren, empieza esta oportunidad que yo les decía, ¿no? De estudiar esta maestría en esta universidad, en la Autónoma, y de repente, pues ahí es donde surgen, o yo empiezo a visualizar más este tipo de preguntas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué requería yo mismo desde mi experiencia personal? ¿Qué me hacía falta para enseñar matemáticas, ¿no? Y luego que fui haciendo la transición, ¿no? Hacia clases, por ejemplo, ya que yo empecé en clases en universidades privadas, pero en educación superior, posteriormente me pasé ya a la educación pública en educación superior. Entonces hubo ese tránsito, ¿no? Y entonces, pues de repente estas preguntas también te acechan, ¿no? Y entonces, bueno, otra más específica, ¿no? ¿Qué tipo de conocimiento debiera poseer el profesor o debe poseer el profesor matemático? Que hace rato yo decía, bueno, yo tenía duda de poner ese verbo porque siempre el deber, ¿no? O el deber ser es algo de cuidado, ¿no? Que alguien pudiera discutir, ¿no? Pero bueno, quizás sí, ¿no? Debiera tenerlo. Bueno, y entonces fíjense, yo aquí puse como ilustración, lo que están viendo, nada más puse la cintilla, la pura cintilla puse el título de un artículo, ¿no? Que salió editado en esta revista de 2014, ¿no? Y vean ustedes el título, ¿se dan cuenta? En búsqueda de un perfil académico profesional del personal docente de matemáticas. Chihuahua, ¿no? Y ya desde ahí dices, ah, caray, ¿no? Y vean, revista Iberoamericana de Educación Matemática. Bueno, pues esto es lo que al final, ¿por qué yo pongo esta figura aquí? Fíjense. Porque cuando uno empieza a hacer este tipo de reflexiones, y yo las pasé, pues me empecé a dar cuenta a raíz de que estudié mi posgrado en la maestría, pues efectivamente, ¿no? Yo creo que si algo pude haber sacado creo yo, de provecho más, aparte obviamente de los conocimientos y aparte de reforzar muchas otras herramientas en un posgrado como ese, fue yo creo que el plantearme, ¿no? Este tipo de situaciones. ¿A dónde iba a ir yo entonces? ¿No? Que una vez he egresado, pues sí, pero ¿qué más? ¿No? ¿Qué más sigue? Y ese tipo de cuestionamientos creo que fue lo que yo más saqué. Y como que la forma de sentirse de alguna manera insatisfecho, ¿no? Insatisfecho en ese sentido de decir, bueno, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué debo hacer ahora? ¿Qué camino debo seguir? Bueno, no sabría decirles eso siempre se enjuicia mal cuando lo hace uno en su propia persona, ¿no? Pero más o menos creo que voy caminando, ¿no? Caminando. Obviamente los demás siempre tienen un juicio más objetivo, pero bueno, es parte de eso, ¿no? Pero algo importante que les quiero comentar aquí es esto, ¿no? La palabra, una de las palabras clave, cuando yo decido transitar hacia el doctorado, años después, apenas años recientes, pues yo ya me hacía la pregunta precisamente de para qué, ¿no? Y qué tipo de formación y con qué propósito, ¿no? ¿Qué herramientas buscaba yo finalmente para mi trabajo? Porque es importante también que pues yo en el trabajo pues necesito esas herramientas, ¿no? Teóricas, metodológicas. Y empecé a sentir esa inquietud y bueno, pues me meto al doctorado. Y bueno, resulta que les voy a platicar un poquito de esto, fíjense. Esta laminita, pequeñita, muy chiquitita y que nada más tiene un pequeño esquema, ¿no? Pero ese esquema tiene encerrada muchas cosas. Bueno, ¿qué creen? Este esquemita, en algún momento yo me encontré referido en alguna literatura cuando yo estaba empezando a hacer la cuestión de mi tesis ya doctoral. Resulta que me llama la atención y me empecé, ¿no? O sea, no es creación mía para nada, ¿verdad? Pero a partir de este esquemita me empecé a meter más en el tema, más en el tema. Bueno, ¿a qué se refiere, no? Hay muchos esquemas, desde luego teóricos, ¿no? Y muchas otras ideas que otros han propuesto, algunos investigadores, con respecto a esto. Tratando, ahora, ¿por qué esto? ¿Por qué este titulito, esta laminita, por qué se las puse? Porque acuérdense, la pregunta decía, supuestamente, ¿qué conocimiento, no? Debiera, o sería adecuado, o sería pertinente que el profesor de matemática desarrollara, si es que va a impartir la materia, ¿no? Y bueno, hay muchas posturas, sí se los digo, muchas investigaciones, años de trabajo, ¿no? De mucha gente.
Este esquemita apenas, imagínense, este esquemita apenas representa, pues, un pedacito muy chiquitito de todo el mosaico que se ha construido alrededor de temas como este, ¿no? Pero entonces me apasiona, ¿no? Y bueno, yo, una de las cosas, o uno de los, digamos, constructos conceptuales o teóricos en los que empecé a basar mi investigación y me empecé a meter fue este que está aquí, el CDC. Es un término proveniente de un término a su vez anglosajón que significa conocimiento didáctico del contenido y que enmarca una serie de conocimientos. Y bueno, es solamente un ejemplo, no un botón que les muestro, ¿no? Pero para que vean más o menos de qué trató lo que yo estuve trabajando en la tesis, en base a lo que me interesaba. Y eso, si se fijan, pues originalmente partió de esas inquietudes mías acerca de precisamente el perfil. Yo mismo me veía reflejado en ese espejo, ¿no? ¿Qué perfil debes, digamos, adquirir o ir desarrollando, ¿no? En un proceso que además, pues creo yo, nunca termina, ¿no? Porque es un proceso muy largo, ¿no? Y dentro de ese proceso, pues uno toma ciertos caminos. En fin, yo les quería compartir esto para que más o menos vieran. Yo me lo encontré en algún momento, ¿no? Cuando yo estaba haciendo mi investigación documental. Y ya pues me metí más a fondo, traté de meterme más a fondo a esta cuestión, a este constructo, ¿no? Tratar de estudiarlo y estructuré, a partir de este constructo, yo estructuré el mío, porque bueno, recuerden que en una tesis doctoral, pues tú haces una propuesta, no descubres ningún hilo negro, ¿no? Pero tienes que hacer una propuesta metodológica, ¿no? Y haces un acercamiento conceptual, pues también hasta cierto punto novedoso. Tiene que marcar una diferencia con los trabajos que obviamente se han hecho antes, ¿no? Estarán de acuerdo conmigo, porque si no una tesis, pues ya pierde su sentido, ¿no? En todo caso. Bueno, y pues estas esquemitas se los quería compartir. Y bueno, al final creo que no hay respuesta, fíjense, tan sencilla para estas, sobre todo las dos últimas preguntas, ¿recuerdan? Es decir, acerca de, por ejemplo, los requisitos y ya en particular los conocimientos de un profesor de matemáticas para poder impartir, sobre todo en mi ámbito de, digamos, de preocupación, mi ámbito, pues se puede decir, de estudio a partir de la tesis doctoral y todo eso, pues fue sobre todo en el terreno de la educación superior, ¿no? Y también, pues por supuesto, un poco abordando lo que es la educación media superior. Entonces, ahí ha estado como que mi tema, mis obsesiones, para que me entiendan un poquito, ¿no? De alguna manera, de algunos añitos para acá. Y bueno, entonces, esto me llevó a arribar poco a poco, gracias también a la colaboración con bastantes personas, ¿no? Del medio, muchas de las cuales, pues, he aprendido y sigo aprendiendo el día de hoy, pues me ha permitido, digamos, ahora entenderme un poquito más y tratar de posicionarme, fíjense, posicionarme, bueno, según yo, ¿verdad? En, pues, de alguna manera, en algún nicho, ¿no? De trabajo, en algún nicho de investigación donde están mis intereses. Algo que les voy a decir que me ha gustado, porque si vieron mi perfil, pues empecé en una ingeniería en química, ¿no? Bueno, en bioquímica, luego transité hacia la matemática y luego transité, por ejemplo, a esto de cuestión de las ciencias de la educación como se conocen en nuestro país, pedagógicas como se conocen otros de habla hispana, y no es lo mismo, ¿eh? Ahorita me acordé lo que decía el doctor Aaron de las burbujas, ¿no? O sea, son áreas de conocimiento que tienen sus traslapes, así como en esta figura que se traslapan estos conceptos que están ahí, ¿no? Tienen sus traslapes, pero entonces hay que encontrar un poquito ahorita, aprovechando de que esos pensamientos, esa reflexión que el doctor Aaron nos compartió, ¿cómo traslapas todas esas cuestiones? Porque finalmente hay diferentes esferas, ¿no? Donde están trabajando muchas gentes. Y algo que yo les quería compartir era esto precisamente por esta cuestión. O sea, hay a veces inquietudes, no todo el mundo comparte la misma inquietud. Por ejemplo, ustedes son estudiantes de una licenciatura en matemática como tal, y sin embargo, parte, no digo que todo, ¿verdad? Pero parte se puede ir hasta una, o algunos de ustedes, eso no lo sabemos ahorita, ¿no? Algunos de ustedes igual y pueden tomar esa vertiente. Y hay otra cosa importante, que dentro de la cuestión de cuando ustedes ya están desarrollándose o están allá afuera ya desempeñándose, ¿no? Una vez egresado, pues que creen una de las partes fundamentales, bueno, que a veces uno cree que no es la docencia, pero hay otra cosa que les quiero también decir, es que en este caso es hablar de docencia, pero no solamente de docencia. Es decir, cuando hablamos de que, por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué existe esta área? ¿No? Y es donde llego a esta parte final. ¿Por qué de mi charlita? Bueno, ahorita, sabe lo que ustedes me retroalimenten, también me pueden hacer ahorita preguntas, ¿no? Porque esa es la idea, ¿no? De eso se trata. ¿Por qué didáctica de la matemática? ¿Por qué no didáctica de la física? Porque hay otras didácticas específicas, ¿no? Aparte de las ciencias pedagógicas en general. Pues resulta que en nuestro medio académico hay muchísima literatura, ¿no?
Y claro, el por qué, que tampoco es una respuesta fácil de dar, pero que sin embargo nosotros sabemos todos que la matemática en particular representa una serie de problemáticas que van desde el, bueno, ustedes lo saben, lo han escuchado, yo creo desde que son niños, ¿no? Desde lo psicológico hasta lo, ¿no? Desde esferas, ¿no? Que tienen que ver con la psicología, por ejemplo, y el crecimiento de los niños, ¿no? De los pequeños, pasando a la adolescencia, las etapas y la adultez, ¿no? Bueno, ustedes son jóvenes, digamos, jóvenes adultos, ¿no? Pero ¿por qué causa tanta problemática? ¿No? ¿Por qué causa tanta problemática? ¿Por qué no se dice lo mismo, por ejemplo, o ha crecido tanto? Existe, ¿no? Pero no ha crecido tanto, vamos a decir, la didáctica. No quiero hacer ese tipo de comparaciones, pero por poner un ejemplo, digamos, de la biología. ¿Por qué, no? Porque aquí, por ejemplo, vemos dos ejemplos, ¿no? Dos de tantos ejemplos, de tantos libros que escriben. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se escribe tanto sobre eso? ¿Por qué hay muchos grupos de trabajo en diferentes instituciones universitarias preocupadas por esta cuestión? La cuestión de la enseñanza y la cuestión del aprendizaje. O si hablamos más concretamente, los problemas en el aprendizaje de las matemáticas. Pues ahí está, ¿no? La razón. Porque quizás sea una de las pues, asignaturas cuando se estudia desde el nivel básico que presenta más este tipo de, al menos porcentualmente hablando, lo dicen algunos estudios, más problemáticas para los chicos, desde que los niños están cursando su educación elemental hasta, bueno, pues también problemas, como no, cuando somos un poquito más grandes. Y bueno, entonces resulta que se ha creado toda esta área de estudio, ¿no? Didáctica de la matemática, pero ¿por qué? Ahora, se está afianzando, es naciente, ¿qué tan joven es? No es tan vieja, ¿es una disciplina o no es una disciplina? ¿Es un campo disciplinar que está en formación? Yo pienso que sí, hay varias razones por las cuales esto ha sucedido, desde, por ejemplo, las ciencias pedagógicas, desde la filosofía de las ciencias, se considera que una disciplina, por ejemplo, vamos a decir en ciernes o en formación, no lo digo en el sentido de que haya nacido ayer, pero sí en el sentido de que es una disciplina mucho más joven, tomando en cuenta como referencia, bueno, díganme ustedes alguna otra, ¿no? Si hablan, por ejemplo, de la medicina que nació hace, bueno, tenemos que irnos antes de Cristo, ¿no? Por ejemplo, como ciencia, la biología como disciplina. Y entonces, y bueno, la respuesta a esto no es tan fácil, hay discusiones muy fuertes, pero lo cierto es que hay libros que se escriben, lo cierto es que hay revistas como estas que se editan, varias revistas especializadas en varias partes del mundo, y bueno, en el idioma español hay varias, en el idioma inglés, imagínense, y bueno, también hay un conjunto de eventos académicos. Todos los años hay eventos académicos relativos precisamente a cuestiones, algunos más generales, algunos otros más específicos, más centrados, por ejemplo, en el caso concreto, de los problemas de enseñanza y aprendizaje. Pero bueno, esta es la última laminita que les comparto. Los quiero atosigar, nada más era ir como las laminitas para ir guiando la charla. Voy a dejar de compartir en este momento y regreso a la visión con ustedes. Sí, porque de repente cuando uno está compartiendo no alcanza uno a ver todo, ¿no? Lo que acontece en la sala. Pero bueno, esta breve charla es precisamente para eso, ¿no? Decirles, bueno, esta ha sido mi experiencia y sin embargo, quería comentarles eso, ¿no? Uno, yo no soy matemático de formación, pero resulta que, como vieron y en base también a lo que les estaba platicando, ya las cosas que yo fui viviendo, pues se fue dando un tránsito, ¿no? Y de repente tú te ves ubicado en cierta parte. Y bueno, obviamente yo mis estudios de doctorado los dirigí pues precisamente para poder de alguna manera allegarme a más herramientas, no tanto teóricas como metodológicas, que me ayudaran en mi labor, ¿no? En mi trabajo. Actualmente, yo me desempeño como jefe de ciencias básicas en el Tecnológico Nacional de México, en el campus de Atitalaquia. Este subsistema de los tecnológicos, a lo mejor, bueno, sí lo ubican por el Tecnológico de Pachuca, que está más cercano aquí, pero es un subsistema de 220 y tantas instituciones. Pero ahí está la cuestión, ¿no? Lo que se enseña en esas instituciones son ingenierías. Básicamente, los tecnológicos están centrados, bueno, ustedes lo saben, la oferta educativa que Verbigracia a ellos ofrece es sobre todo ingenierías, no de licenciatura, ¿no? Y que las ingenierías, pues hasta cierto punto, una de las herramientas, digo hasta cierto punto porque estoy ante ahorita estudiantes de Lima, ¿no? Es distinto, pero por eso digo, hasta cierto punto, bueno, las herramientas matemáticas que requieren
o el componente matemático para su formación, pues es fuerte si se compara con algunas otras licenciaturas. Débil si se compara con otras, ¿no? Evidentemente. Pero, bueno, esa es actualmente donde me desempeño. Y bueno, nada más por comentarles, a mi cargo tengo 10 maestros de matemáticas que imparten las diferentes asignaturas en las carreras que se ofertan. Una de ellas es ingeniería química, otra de ellas es industrial, en fin, ¿no? Pero sí, hay la carrera de ingeniería química con la que no tengo yo un poquito más de concordancia, pero bueno, esa es la labor que actualmente hago. Y debido a esa cuestión en cómo se fue dando ese tránsito y al lugar donde yo trabajo, que arribé hace 10 años ya, fue como, pues se dan cuenta, tuve que buscar como que, pues el tipo de formación que a mí también me permitiera, pues poder desarrollarme más en lo que yo laboro, ¿no? Y entonces es como que de repente pues, me encuentro con que, bueno, no soy matemático, pero al menos pretendo ser un, digamos, orientado mi trabajo, ¿no? De investigación a un incipiente, pues soy un investigador joven realmente, es hacia precisamente las cuestiones de enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Y bueno, pues, no sé, es lo que yo, prácticamente el núcleo de lo que yo les quería compartir, y precisamente pues para que ustedes pudieran ver, ¿no? Que realmente no es, digamos, al plantearse este tipo de preguntas, ¿no? Que pudiera parecer tan obvia, no tienen una respuesta nada sencilla, ¿no? No existe, a mi parecer, claro, digamos, aunque se habla mucho de esos perfiles de los profesores que debían tener, o de las características que debieran tener o desarrollar, yo diría desarrollar, ¿no? Porque tener, pues de un principio yo creo que se tendrán algunas, ¿no? En base precisamente al perfil de la carrera, pero se adolecerá de otras. ¿Eh? Por ejemplo, yo que era bioquímico, pues a dónde me lanzo, ¿no? A enseñar de repente esto o aquello, lo otro, sin tener los antecedentes. Pero bueno, así sucedió. Yo les hablo que en media superior hice una carrera de casi 15 años, en media superior. Y luego, pues ya, en otros 10 se va acumulando. Y bueno, algo va. Y bueno, he tenido también la oportunidad, desde luego, también la oportunidad de interactuar con grupos autónoma. Bueno, el doctor Aarón, que es un profesor, bueno, hace algún tiempo también lo fue mío, ¿no? Pues, comento porque si no lo saben, lo sospechaba, ¿no? Entonces, bueno, pero el doctor Aarón, que para mí siempre ha sido un referente, precisamente porque, pues, es precisamente como se va conformando la forma en que uno puede desarrollarse, creo yo, ¿no? Es la forma de desarrollarse es también actuar y trabajar, ¿no? Y aprender de otros, e ir a su vez, ¿no? Pues formando, o picando piedra también en otros lugares, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del lugar donde yo laboro. A mí, mi sueño, les digo mi sueño, se oye un poco guajiro, pero pues es conformar también alguna vez algo que tenga que ver con el estudio, ¿no? De estas cuestiones. Son los temas que a mí me gustan, me apasionan, y estas problemáticas que están ahí presentes, ¿no? Que no dejan de estar presentes en los estudiantes en general, particularmente en los estudiantes con los que trabajo yo, que son, bueno, a la par de ustedes, pero de ingeniería. En ese sentido, pues es distinto, ¿no? Pero ahí pues se plantea algo interesante, ¿no? Porque ustedes, por ejemplo, siendo estudiantes ahorita de Lima, no tienen algo importante a su favor, ¿no? Dentro de ese bagaje de lo que están formándose, pues es un conocimiento matemático, pues un poco más sólido, ¿no? Que el que un ingeniero o el que un licenciado, si vamos a hacer comparaciones. Bueno, depende de la carrera, ¿no? Pero eso, acuérdense, pues lo que estábamos ahorita comentando, no lo es todo. Hay mucho más allá, ¿no? Hay, cuando se habla de la enseñanza, sabemos que también están las cuestiones pedagógicas, que también están las cuestiones de las estrategias, ¿no? La cuestión de la didáctica, y también, pues en general, que un maestro, contra lo que yo he leído en algunos autores que dicen que se nace o hace, yo pienso que se hace. Claro, hay ciertas características, pero si esas características no se fomentan, si esas características no se desarrollan, no se apoyan, difícilmente creo que se pueda alcanzar, digamos, pues el propósito, ¿no? Es que lo que uno haga, ¿no? Pues lo trate de hacer un poco. Finalmente, en palabras muy sencillas es eso, ¿no? Pues no sé, por mi parte, pues es lo que yo sería
compartir.